¿no? Entonces, los que hemos vivido eso y luego hemos visto cómo nuestra iglesia se iba apagando, ¿no? Entonces, hemos visto una necesidad de volver al método de Dios, a los orígenes, a la estrategia de Dios. ¿Cuál es la estrategia de evangelización? Pues lo vemos en Jesús, en el ministerio perfecto de Jesús y en la iglesia primitiva, ¿no? La estrategia era depender continuamente del Espíritu Santo. Digo esto porque quizá el versículo que a estas alturas del ministerio más me ha costado entender y más me ha sorprendido ha sido que Jesús decía: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Yo no entiendo esto. Pero si Jesús era perfecto, si Jesús lo tenía todo, y Él dice: no puedo hacer nada por mi propia cuenta, lo que veo hacer al Padre, eso hago. No sé si Él eran visiones, eran revelaciones. La palabra en el original, la palabra que se traduce ver, ahí es la palabra percibir, es la palabra, el término griego es captar algo, captar espiritualmente, captar una dirección del Espíritu, captar una señal de Dios, algo que Él está mostrando, ¿no? Entonces Jesús se movía así. Y vemos que la iglesia primitiva también se movía continuamente en lo sobrenatural. Así que en un mundo tan inestable en el que vivimos y que también nos recuerda la segunda venida de Cristo y que vemos también que la maldad va aumentando en nuestras ciudades, creo que debemos de depender más de la obra sobrenatural de Dios. Lo creo, lo estoy viendo los resultados y creo que es posible y creo que Dios quiere acelerar los pasos, Dios quiere acelerar su obra, pero no es en base al razonamiento mío, no es. Mi razonamiento, la razón es un don muy precioso que Dios nos ha dado, pero puede ser y es de hecho un gran estorbo para la obra de Dios, para la guía del Espíritu Santo, porque yo quiero hacer las cosas a mi manera, pero Dios no va a bendecir mis ideas ni mis proyectos, Dios va a bendecir su plan, su proyecto, su propósito, solamente, no nos engañemos. Cuando leemos las Escrituras vemos claramente el plan de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y allí encontramos el patrón divino, el modelo divino de cómo debe de ser la iglesia cristiana, debe de ser así. Ahí tenemos el patrón, ahí tenemos el modelo y ahí tenemos la estrategia. Y vemos en Hechos 2, donde sabemos que habla de Pentecostés. A ver. Bueno, sabemos que este evento del Pentecostés es algo muy señalado para los cristianos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué pretendía Dios con un Pentecostés? ¿Qué pretendía Dios con toda esta movida? Para decirlo así coloquialmente, ¿qué pretendía? Y viendo los resultados, ahora leemos algo, y viendo los resultados, lo primero que yo me doy cuenta es que Dios lo que pretendía era un avivamiento en Jerusalén, un avivamiento en Samaria, un avivamiento en Antioquía, un avivamiento por toda la tierra conocida. Y así iba ocurriendo. Entonces, el objetivo del Pentecostés, el objetivo de Dios es conseguir discípulos llenos del Espíritu Santo, que provoquen un avivamiento y que produzcan
conversión de multitudes y que esas multitudes se vuelvan a convertir en discípulos llenos del Espíritu Santo. Y así siga la multiplicación. Leemos aquí en Hechos 2:2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, orando, como sabemos, ¿no? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, etc. En primer lugar, lo que vemos aquí es que justamente en esta fiesta de la cosecha que se celebraba ahí en Israel, una fiesta ordenada por Dios, la fiesta de la alegría, del gozo de la cosecha, Dios hizo coincidir con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. Aquellos 120 que llevaban 10 días esperando la promesa, el cumplimiento, porque sabemos, ¿no?, que Jesús les envió por todo el mundo, la gran comisión, ¿no? Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, pero Lucas dice, pero no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y otra vez Lucas lo repite en el primer capítulo de Hechos: no salgáis de Jerusalén. Jesús les dice: no salgáis de Jerusalén hasta que recibáis poder de lo alto. Así que el énfasis de Jesús era, sí, cumplir la gran comisión, pero no se puede sin poder. No se puede sin poder. Una iglesia sin poder se va a morir tarde o temprano. Se va a morir de alguna manera. Puede ser que mantenga todas las actividades, ¿verdad? El otro día estaba predicando en Mondragón y estaba cerca de la plataforma y tenían una planta grande, muy bonita, muy colorida y todo esto. Y cuando me acerqué, estaba muerta. No tenía vida. Era bonita, pero no tenía vida. Y yo decía: ¿cómo se parece, no? Pero no. Y es una de las cosas que tenemos que velar en nuestras iglesias, ¿no? Que haya vida del Espíritu, que haya vida de Cristo, que haya vida de Dios en nosotros, para poder reproducirnos, para poder cumplir las expectativas de Dios. Vemos que estaban unánimes, juntos, y de repente, después de 10 días de oración, mañana, tarde y noche, ahí estuvieron esperando. No sé cómo tenían los descansos ni los cultos, pero ahí estuvieron esperando en obediencia lo que Jesús les había dicho: no salgáis de Jerusalén hasta que recibáis. Y ellos no sé cómo se consiguieron quitar todas las responsabilidades y trabajos y se quedaron allí en Jerusalén esperando. Y Dios honró su espera. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero vemos aquí que hay un despliegue divino de cosas sobrenaturales. Ese viento recio que vino, que soplaba, que llenó toda la casa donde ellos estaban. Y el estruendo, el ruido que atrajo a toda la multitud de personas de Jerusalén. Y las lenguas que se posaron como de fuego sobre sus cabezas. Dios quiere seguir haciendo demostraciones sobrenaturales de su poder. Dios quiere. No sé si tú lo estás viviendo, pero Dios quiere. Burgos necesita el poder sobrenatural de Dios. Igual que el País Vasco. Necesitamos, porque ¿quién les va a convencer? Nuestro razonamiento no les va a convencer. Yo creo que el método sigue siendo el mismo que usó Jesús. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el método. ¿Quién soy yo para cambiarlo? Por supuesto que podemos adaptar ciertas cosas, pero la gente igualmente. Mira,
Los ayuntamientos pueden proveer hoy muchas cosas para los problemas sociales, pero lo que no pueden es liberar a una persona. Lo que no pueden es sanar de muchas cosas también. Hay muchas cosas que son incurables. Y eso podemos hacerlo nosotros, por medio del Espíritu Santo. Sí, tú también. Cada uno de nosotros. Porque las señales seguirán a ¿quiénes? A los que creen en Jesús, pero que creen en ellas. A los que creen en el ministerio de ministrar a la gente, de imponer las manos y sanarles. A los que creen que hay liberación hoy, ahora, hoy mismo. El otro día yo estaba en Oñate, una mujer nueva vino ahí con su muleta y tal y cual. Y ella quería convertirse y hicimos la oración de arrepentimiento y íbamos a orar por su sanidad, pero primero rompimos algunos problemas de maldiciones generacionales sobre su vida y después reprendimos aquello y ¡pah! De repente ella se siente ahí que algo le sale y otra hermana me comenta, yo he visto que ha salido un demonio de ella. Perdonad que os hable así, yo os hablo claramente porque estamos formando un equipo de ministración sobrenatural y profética y Dios nos está respaldando, todo dentro de la sana doctrina, ¿no? Pero esa mujer experimentó una liberación, se le transformó la cara, se llenó de gozo, bueno, una cosa increíble. Y así estamos ministrando y viendo cada semana personas ganar su victoria, salir adelante. Y ellos están agradecidos. Y ellos vuelven y traen a sus familiares. Claro que es un goteo, no estoy hablando de multitudes, es gota a gota, uno a uno, ¿no? Pero está ocurriendo cosas. Bueno, el otro día, gracias a Dios, en Pamplona, de un golpe ganamos 4 peruanos. Pero también fue por ministrándoles, orando por ellos, que recibieran un toque de Dios, que sintieran un impacto. Dios quiere impactarnos. Y Dios quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que permitir. Dios no va a hacer nada si no lo deseamos. Y el Espíritu Santo hay que desearlo mucho. Porque Él es muy delicado. Si tú vas a mi casa y llamas a la puerta, si yo no te digo pasa, tú no vas a pasar, ¿verdad? El Espíritu Santo, si no le decimos pasa, no va a pasar. Y se trata de eso, de acostumbrarnos a depender de Él continuamente. Depender de Él desde la mañana hasta la noche. El apóstol Pablo decía varias veces, orad sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Él hablaba de orar siempre, continuamente, siempre con toda oración. Y es posible si nosotros mentalmente vamos trabajando, vamos caminando, vamos viajando, hablando con el Señor. Hablando con el Espíritu Santo, hablando con Él y escuchando dónde Él nos dirige, escuchando qué quiere hacer Él, que Él nos muestre las sendas, que Él nos muestre la estrategia para cada día. Dios tiene la agenda, debe de tener la agenda de la iglesia. Nosotros, como sabe Daniela, comenzamos el año con 40 días de ayuno, ¿verdad? Terminamos el día 17 de febrero. Esta vez hacemos el ayuno el que puede, cada uno voluntariamente hace lo que puede, ¿no? Pero bastantes estamos haciendo ese ayuno de comer una vez al día, pero estar 24 horas, ¿no? Ayunando, ¿no? El año pasado sí que hicimos el ayuno sin comer 40 días, algunos sí que lo hicimos. Y no vimos nada sobrenatural en el momento, ¿no? Pero nos humillamos delante del Señor. Nos humillamos. Y seguimos ahí cada vez más humillados para que Él trabaje.
para que Él trabaje. Gloria a Dios. Nuestro plan es no atrevernos a organizar una agenda anual de visitas o de campañas sin consultarle nada al Espíritu Santo, sin permitirle, o sea, pedirle y suplicarle que Él organice la iglesia, que Él organice el año, que Él organice las actividades, que Él organice las visitas también y todo lo demás, que Él organice si tenemos que salir, abrir iglesias y otras cosas, ¿no? Entonces, creo que vamos bien. Creo que nos da descanso saber que Dios está confirmando y luego respaldando las actividades. He oído que vas a recibir visitas próximamente, ¿no? Yo te quería ofrecer una también, pero no sé si va a entrar en vuestro sitio, ¿no? Viene a primeros de marzo un pastor, profeta también y muy usado por Dios de Brasil. Se llama, lo podéis ver en YouTube también, se llama Celio Rosa. Celio Rosa. Él ha estado en nuestra iglesia, ha habido muchas sanidades, liberaciones y mucha llenura del Espíritu Santo. Él cuenta su testimonio y lo voy a incluir un poquito aquí en el mensaje, ¿no? Para que veáis un poco de lo que estoy hablando. Este hombre, cuando era muchacho, era pescador en el Pantanal, allí en el Mato Grosso de Brasil, y era analfabeto, completamente inculto, completamente analfabeto, completamente pobre, en una caseta de madera y chapa junto a los ríos del Pantanal, a los lagos del Pantanal y todo eso. Y él vivía de eso, de si podía pescar algunos peces y vendérselo a un mayorista que venía con una camioneta. Y él decía a mí, yo siempre he estado sufriendo persecución, ¿no? A mí me perseguía el jaguar, a él y a todos los que estaban por allí en esa zona, ¿no? Y cuando no me perseguía el jaguar, me perseguían los indígenas. Y cuando no me perseguían los indígenas, me perseguían las pirañas, ¿no? Entonces, siempre... Pero un día se le manifestó el Señor y le llenó del Espíritu Santo y él empezó a hablar en lenguas. Y el Señor le mostró que era muy importante hablar en lenguas y se pasó hasta el día actual 22 años orando 5 horas al día en lenguas. Y Dios levantó a esta persona inculta, pobre y analfabeta y le ha transformado, la ha usado. Es una eminencia en Brasil. Ellos tienen una iglesia de 4.000 miembros, tienen 50 iglesias más abiertas, tienen televisión, Dios les ha levantado tanto. Él ha creído en el poder sobrenatural de las lenguas, el poder de que el Espíritu Santo intercede por nosotros con esas lenguas y Dios responde y se manifiesta. Y bueno, los discípulos de Jesús también eran hombres sin letras, la mayoría. Así que si ellos pudieron creer y sanar a los enfermos, ¿por qué no nosotros? No, lo más fácil es decir es que yo no tengo esa fe, yo no tengo ese poder, yo no tengo ese don. Pero ese es el camino fácil, ¿verdad? Tengo un amigo en Vitoria que se llama Raúl y su padre fue practicante de los antiguos de pinchar, ¿no? y él llegó a ser auxiliar de clínica, ¿no? Y trabajaba en un geriátrico ahí en la ciudad, pero él decía, me da rabia ser menos que mi padre.
Y se puso a estudiar y dijo, quiero ser médico. Y mientras él trabajaba empezó a estudiar unas asignaturas cada año, ¿no? Y al final, a los 50 años por ahí, tiene mi edad ahora, ¿no? Pero al final, a los 50 años, consiguió ser médico y está trabajando de médico ahora, ¿no? Ahí para la Diputación de Álava. Y quiero decirte que ese hombre quería algo y para conseguirlo tenía que ponerse, tenía que intentarlo, tenía que luchar, aunque fuese poco a poco, caminar, avanzar. Y lo consiguió, lo consiguió. Nosotros no tenemos, ¿verdad?, esa fe, esa gracia, eso pensamos. Pero hay que empezar. El asunto es si creemos en las señales, si creemos en los milagros de Dios, si creemos que Dios quiere glorificarse demostrando su poder a través de nuestra fe. Si yo no le permito a Dios glorificarse a través de mi vida, entonces Jesús dijo en Juan capítulo 15 que el Padre quiere que llevemos mucho fruto, mucho fruto. El Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Y así entonces seremos sus discípulos. Dios quiere que nosotros le glorifiquemos, llevando mucho fruto y siendo sus así verdaderos discípulos. Entonces, la pregunta es, ¿estoy llevando yo mucho fruto? ¿Estoy yo glorificando en realidad al Padre Celestial? ¿Estoy siendo yo verdadero discípulo? Esto es muy importante, hermanos, porque Jesús dice a las iglesias en el Apocalipsis, ahí en la revelación del Apocalipsis, dice, al que venciere, yo le daré la corona de la vida, etcétera, etcétera, vestiduras blancas para vestirse, y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero ¿qué pasa con aquellos que no van a vencer? Aquellos que vienen a la iglesia, que no van a vencer, les borrará el nombre del libro de la vida. Hermanos, yo me siento como soy un chico de barrio, pero me siento un hombre de Dios porque soy un hombre de oración, porque yo vivo intensamente lo que pone la palabra de Dios, me lo creo y me lo como, y yo sé que la Biblia no es un libro de poesía ni de literatura, es un libro para obedecer, para vivir lo que pone aquí. Entonces, yo creo que no es suficiente con ser buenos y no es suficiente con ser santos y no es suficiente con venir a la iglesia. Hay que vencer lo que nos esclaviza, lo que nos vence, lo que nos atemoriza, lo que nos da vergüenza, lo que nos impide glorificar a Dios y llevar mucho fruto. Hay que vencer. Hay que entrar, si es necesario, en una sanidad interior, una sanidad emocional. Nosotros sí que practicamos esto. Tenemos un taller de sanidad emocional para cada grupo en la iglesia, ¿no? Que, de tal manera que los líderes nuestros ya pasaron todos por la sanidad emocional y gracias a Dios ahora son mejores líderes porque se han quitado los escombros que llevaban en la espalda, ¿no? Del pasado sobre todo, ¿no? Ahora viene otra generación de nuevos líderes que también pasan por el curso de sanidad interior. Y así queremos que toda la iglesia, todo el que va a llevar responsabilidad, es obligatorio haber pasado por la sanidad interior, haber experimentado la victoria sobre la carne, ¿no? Haber experimentado la victoria en el conflicto interior que tenemos todos nosotros, ¿no? Y haber conocido, ¿no? que hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden vencer con el poder del Espíritu Santo. Para ti y para mí. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Pero tienes que estar sano. Una persona sana no puede trabajar, ¿verdad? O trabaja muy mal. Necesitamos estar sanos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos sane, que se rompan nuestras ataduras, que se rompan nuestras cadenas, que
que se pudra nuestro yugo, ¿verdad? Como dice el profeta, la unción pudrirá el yugo, la unción pudrirá el yugo, la unción. Nadie podemos vivir sin la unción. La unción es el poder del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros debiéramos, porque ese es el mandato bíblico y ese es el objetivo de Dios. Y eso es lo que pasó en Pentecostés, que vino unción sobre aquello. El mismo apóstol Pedro, aquel discípulo que había negado a Jesús, que había mentido, que había blasfemado, que había dicho cosas, que había renegado de su maestro, que había dicho cosas muy feas. Cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, aquel día se levantó, aquel cobarde delante de la criada, ¿no? Se levantó delante de la multitud y predicó, y 3.000 personas se convirtieron. Fue transformado por la unción del Espíritu Santo, por la unción de Pentecostés. Eso debe seguir pasando hoy en día, continuamente dentro de nosotros. Tú tienes que renovarte, yo tengo que renovarme cada día, para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios, hermanos, nosotros no hemos sido creados para nuestro proyecto, hemos sido creados para el propósito divino. Jesús le dijo al diablo en la tentación, le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que hemos sido creados para eso, adorar a Dios y servir a Dios. Para eso hemos sido creados. Si tenemos otra cosa en la cabeza, estamos fracasando. Cuando lleguemos allí, si llegamos, vamos a dar cuentas. Y cuando Jesús le dijo al diablo, cuando el diablo vio que Jesús estaba tan determinado en esas dos cosas, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo se fue y le dejó. Y el diablo tiene que vernos a ti y a mí tan determinados, tan convencidos. Con esa declaración de fe que hizo Jesús, tú y yo la tenemos que hacer también, interiormente, pero también se la tenemos que decir al enemigo. Yo soy de esos, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no vivo para servirme a mí. El apóstol Pablo decía, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Vivimos para Dios, no para nosotros. Hemos sido creados para eso, para honrarle a Él. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Para eso hemos sido creados, ¿no? Ese es el mandamiento para nuestras vidas. Dios no puede ocupar un segundo plano. No puede. Tenemos que vencer, hermanos. Tenemos que vencer, tenemos que creer la palabra, tenemos que vivir la palabra. Y tenemos que obedecer no solamente lo que nos gusta. Dios puede mandarnos misiones que no nos gustan. Tenemos que estar preparados. Dios le dijo a Moisés, vete donde Faraón. Y Moisés le dijo, yo no voy donde Faraón. Dios le dijo a Jonás, vete a Nínive. Y dice, yo a Nínive no voy, que son unos macarras, ¿no? Son unos asesinos, ¿no? Yo no quiero que les perdones a ellos, que les mandes un juicio, lo que yo quiero. Dios nos puede mandar y Dios nos va a mandar y Dios nos va a probar a lo largo de la vida con misiones imposibles. ¿Sabes que Dios va a mandarte cosas imposibles? Dios mandaba a su pueblo cosas imposibles. ¿Para qué? Para que dependieran de su poder. Tú sabes cuando salieron de Egipto, el Señor les lleva por el camino del desierto hasta el Mar Rojo. ¿Y sabes qué pasaba? Que venía el ejército de Faraón que se había arrepentido, venían detrás. ¿Y sabes qué? Que no tenían salida. ¿Sabes cómo se llama eso? Una encerrona. Dios les metió en una encerrona. ¿Para qué? Para que vieran su gloria, para que vieran su poder, para que con una varita tocasen el agua y se abriera el mar. Con una varita, por lo sobrenatural, Moisés pudo tener la victoria sobre el imperio egipcio de la antigüedad. Con una varita, por fe. Dios quiere hacer su obra sobrenatural. No tenemos que pensar en depender solamente de mis habilidades humanas
o de mi razonamiento. Dios quiere glorificarse en España. Dios quiere glorificarse en España como en Egipto. Y nos va a meter el Señor en encerronas. Y decimos, qué horrible, qué incómodo, qué angustia se pasa aquí. Pero después vendrá la victoria y la gloria. Es así, hermanos. Es así. Léete todas las historias y testimonios de la Biblia y vas a ver que es así. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es así. Y mientras tanto Dios te está probando. Dios me está probando. Dios me está probando a ver si soy fiel en lo poco para ponerme en algo más grande. ¿Por qué? Porque Dios te quiere poner en algo importante. Lo que Dios quiere hacer contigo es tremendo. Aleluya, hay que empezar a creer. Hay que empezar a creer para poder... El plan de Dios para Burgos, el plan de Dios para España es un avivamiento. Pero no va a venir por los ángeles, va a venir por nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que sujetarnos al Espíritu. Entonces, vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos, vemos discípulos llenos del Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta que ese título, lleno del Espíritu Santo, se repite mucho en la Biblia? Se repite, y además viene en Efesios 5:18 pone, sed llenos del Espíritu Santo. Viene como una orden, como un mandato, ¿no? Pero aquí en el libro de los Hechos aparece muchas veces, ¿no? Y por ejemplo, aquí en Pentecostés hemos leído que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios quería y quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Eso es. Hoy también tú tienes responsabilidad de ser lleno del Espíritu Santo. Tú, delante de Dios. Y yo también tengo responsabilidad. Porque solamente los cristianos llenos del Espíritu Santo pueden ser productivos en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero que no tienen trascendencia eterna ni sobrenatural. Jesús nos dijo en el capítulo 15 de Juan, ¿verdad? En el de la vid, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer bien enchufados a Jesús, ¿verdad? Este micrófono no funciona si no está enchufado allí algo, ¿verdad? La mesa de sonido. Tiene que estar, parece mentira, solamente hay que enchufar, ¿no? El móvil, si se descarga, hay que enchufarlo, ¿verdad? Para volver a cargarlo. Así tiene que ser con nosotros. Tenemos que cargarnos todos los días del Espíritu Santo. Eso requiere, como en su día en Pentecostés, requiere intimidad con Dios, tiempo con Dios, oración, alabanza, adoración, danza, quebranto, humillación, ayuno, vigilias, todo, hay que desearlo todo. El objetivo es llenarse. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. ¿Para qué? Para que España tenga su avivamiento. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí estaba María, ahí estaban los hermanos de Jesús que no habían creído antes, entre esos 120 también. Y dice que el resultado, en Hechos 2:41, el resultado, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. ¿Qué pensarías tú si de repente predica el pastor José Gallardo y se convierte en 3.000 personas y se meten aquí? Si pueden, vamos. ¿Cómo le llamarías a eso? Dirías, un avivamiento, ¿no? Eso es lo que pasó ahí en Pentecostés, ¿no? Y luego más adelante en el 43 dice, mira lo que dice. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles, que eran los discípulos. Habían llevado como mucho 3 años con Jesús. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los discípulos. Ese es el método
para evangelizar. Ese es el método del Nuevo Testamento. Ok, sí, 2000 años. Y no va a cambiar, porque Dios no va a cambiar sus métodos. Nosotros tenemos que adaptarnos a la Biblia no se tiene que adaptar a nosotros. Nosotros no podemos bajar el nivel de la Biblia, nosotros tenemos que subir al nivel de la palabra de Dios. Sí, tiene que ser así, porque yo tengo que obedecer esto. Si yo no lo tengo, tengo que buscarlo, tengo que decir, ¿qué pasa, Ramón? ¿Por qué no estás lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué no te siguen maravillas y señales? ¿Por qué no las buscas? ¿Por qué no las deseas? Pero si está aquí, es el plan de Dios que tienen que seguir a los creyentes. Estudia la Biblia, hermano. ¿Será que no leemos la Biblia suficiente? ¿O será que la leemos para interpretar racionalmente como hacen los testigos de Jehová? Aquí tenemos estos testimonios para ver cómo se hace. ¿Cómo se hace? Se hace con maravillas y señales. Y dice en el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, estos mismos, los del avivamiento, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y Dios era honrado. Y como Dios era honrado, las almas estaban siendo añadidas. Yo me estoy gozando mucho, hermanos. Cada semana, casi cada semana veo a una o varias personas convertirse. Y quiero más. Esto no es avivamiento. Pero yo sé que si obedezco a Dios, va a venir. Van a venir las multitudes y las multiplicaciones. Van a venir. Pero hay que ser fiel en esto. Jesús le dio el mismo valor a trabajar, digamos, a hablar con la mujer samaritana, que a los 5.000. Jesús trató y habló y le dio el tiempo a esa mujer, igual que a los 5.000. Así que valoremos lo poco, porque Dios ama lo pequeño. Dios ama lo pequeño, Dios ama los principios pequeños, Dios ama los principios. Vamos a ir a Hechos 6, aquí en el pasaje de los diáconos, la elección de los diáconos. Había un problema de murmuración en la iglesia, porque unas viudas estaban siendo desatendidas. Entonces había que resolver eso, porque había queja, había murmuración. Entonces los apóstoles dijeron, allí no hubo votación ninguna, no hubo asamblea ni votación, quiero leerlo, decirlo como es, ¿no? Los apóstoles ordenaron a los hermanos buscar 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que se encarguen de estas cosas. Y escogieron a 7, ¿verdad? 7 llenos del Espíritu Santo. Los escogieron entre la multitud porque eran bien conocidos. Les escogieron por unanimidad, no por votación. Les escogieron y se los presentaron a los apóstoles y entonces les impusieron las manos y les ordenaron. Y dice que los requisitos eran ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Nosotros pensamos ahora, bueno, era para servir a las mesas, o por lo menos coordinar el servicio de los que repartían, ¿verdad? Y fíjate qué requisitos. ¿Cuánto más nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Con todo lo que implica ser lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles observaron que no todos en la iglesia de Jerusalén estaban llenos del Espíritu Santo. No todos servían para esto. Es triste, ¿verdad? Pero bueno, dijo, buscad los que están llenos del Espíritu Santo. Y entonces les encargamos a ellos el trabajo. Y dice que en el 6:5 dice,
agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Otra vez, Esteban lleno del Espíritu Santo. Ese es el nivel bíblico para ti y para mí, hermano. Ese es el requisito esencial para ti y para mí, para agradar a Dios y para que no perdamos la salvación también, hermanos. Porque yo creo que hemos enseñado, yo el primero, un evangelio bastante descafeinado. Bueno, ya somos salvos, vamos a orar un poquito y a cantar un poquito y ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ahora que estoy leyendo de viejo, ¿no?, la Biblia con más integridad, me doy cuenta que se requiere que esté la lámpara encendida, ¿verdad? Todo el tiempo, para que no perdamos la salvación, hermanos. Se requiere ser un vencedor. Tenemos que vencer cualquier amargura, tenemos que vencer cualquier rencor, tenemos que vencer cualquier resentimiento, tenemos que vencer el enojo, tenemos que vencer la rabia, tenemos que vencer la ira, tenemos que vencer el desánimo, tenemos que vencer el descontento y la queja, porque son pecados graves para Dios. Están en la lista de pecados de Gálatas y todo, y en las demás listas de la Escritura. Ahí están. Léelo y estúdialo con profundidad. Tenemos que vencer, hermanos, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ni aquí ni allí. Pero Dios quiere que seamos ciudadanos del cielo, ciudadanos del reino. Dios quiere. Pero cualquiera no es ciudadano del reino. Hay que someterse a las leyes del reino. Hay que someterse al rey. Hay un rey que quiere gobernarte y ese es Jesucristo. En el reino estamos bajo gobierno, pero si no le dejamos gobernarnos, no estamos en el reino de Dios. Estamos sentados en la iglesia, pero no estamos en el reino de Dios. Y no nos engañemos. Yo no quiero engañarle a nadie. Igual te estoy molestando, pero bueno, como me voy luego dentro de poco, nos quedamos en paz. Esteban lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver en el 8 qué dice más de Esteban. Si me permitís, después quiero orar por vosotros, por algunos de vosotros y transmitiros, como dice Pablo, algún don espiritual, traeros la palabra profética que Dios dé, si Dios quiere, ¿no? Y orar para que salgas más libre de esta reunión, ¿verdad? Y vas a ver el poder y la gloria de Dios, vas a ver que Dios se manifiesta y que Dios te libra y que vas a tener victoria sobre esto que estamos hablando. Porque tenemos la victoria, hermanos, tenemos la victoria. El diablo nos hace creer que nos tiene ganados, que el diablo solo puede hacer, él ya le ha vencido a Jesús, ¿no? Él solo puede engañarnos, tentarnos y asustarnos. Él no puede tocarnos. Sí, estoy en Cristo, sí, estoy en Cristo. El asunto es si yo estoy en Cristo o estoy en la carne. Si estoy en Cristo o estoy en pecado. Si yo estoy en Cristo, el diablo no tiene autoridad sobre mí. Yo tengo autoridad sobre él. Yo tengo mi posición de autoridad. Yo soy el sargento y él es el soldado raso. Si estoy en Cristo, pero si estoy en pecado, entonces él me esclaviza. Pero hoy se va a romper esa cadena. Amén. Dice de Esteban en el 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un simple diácono, perdón por que nadie se ofenda, ¿no? Por lo de simple, que es bien digno el trabajo del diácono, ¿verdad? Como todo servicio en la iglesia, pero no eran de los apóstoles. Apóstol también quiere decir enviado, ¿no? Pero, hermanos, este diácono servía a Dios con esta gracia, con este poder. Es el método de Dios, hermanos. Es la estrategia, no se puede cambiar. Vamos más adelante y vemos que Felipe, otro de los diáconos que habían escogido, dice en el 8:4, pero los que fueron esparcidos por causa de la persecución, ¿no?, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo
y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Si Burgos experimenta lo que experimentaban con Felipe, va a tener mucho gozo también. Pero ¿cuál era la estrategia? Eran las señales, los milagros, las maravillas. Esa era una persona llena del Espíritu Santo. Y nosotros no nos podemos conformar, no nos podemos dormir, no nos podemos aletargar, porque servimos a la empresa más importante de la historia, del universo. Servimos al Rey de Reyes y vamos a tener que dar cuentas allí. Ya sabemos esto, ¿no? ¿Qué has hecho con tu vida? Te va a preguntar Jesús. Yo te he dado tantos dones, yo te he dado tantos talentos. A ver, ¿qué has hecho? ¿Dónde los tienes? ¿Cómo has negociado? Dame la ganancia. No, que lo escondí, que me dormí, que tenía vergüenza. El Señor no admite excusas. Dios no perdona excusas. Dios perdona cuando uno se arrepiente y pide perdón. Entonces, nosotros, hermanos, Dios quiere activar nuestra fe. Y para que nuestra fe esté activada necesitamos problemas, necesitamos desafíos. Porque en cuanto todo está en orden, y nosotros queremos orden, ¿no? Como nos está vendiendo la televisión, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es jubilarnos pronto y ponernos a jugar al tenis, ir al balneario, tararí, tarará, la playa, el sol, no sé qué, el crucero. Que no, hermanos, que nosotros tenemos una misión. Que nosotros no somos del mundo, somos de Cristo. No soy, Jesús decía, yo no soy del mundo y vosotros no sois del mundo. Nosotros tenemos una misión que cumplir. Ya tomaremos el sol si hay, no va a haber sol allí, pero bueno, en el cielo no lo necesitamos, ¿no? Pero tenemos que servir al Señor. Hermanos, lo mismo ocurre con Pablo, con Bernabé y con los que de la casa de Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Y el ser lleno del Espíritu Santo es lo que nos capacita para ministrar en el poder del Espíritu Santo y para hablar la palabra profética inspirada. Necesitamos esa inspiración, necesitamos ese poder. Necesitamos, además cuando lo hacemos en el Espíritu Santo, descansamos. Es más descansado. Porque Él es quien nos enseña. Él es el que lleva el volante, nosotros vamos en el asiento de atrás. Pero vamos. Y de vez en cuando nos dice, haz esto, haz aquello, ¿verdad? Hay que hacerlo. Pero Él es el que lleva el volante, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el pastor de la iglesia. Jesús dijo, Él os enseñará todas las cosas. Él os recordará lo que yo os he enseñado. Él os guiará toda la verdad. ¿Quién nos tiene que guiar? Él es el director, el Espíritu Santo es el guía de tu vida y de mi vida. Pero hay que darle lugar. Porque no lo va a tomar, Él no lo va a tomar. ¿Sabéis que podemos resistir al Espíritu Santo? Esteban, el primer mártir, les dijo a los judíos, vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres. ¿Sabéis que podemos entristecer al Espíritu Santo? ¿Sabéis que podemos apagar el Espíritu Santo? Es todo lo contrario, ¿verdad? Ser llenos. Una llama encendida, una llama avivada, una llama con pasión. Tiene que haber una pasión en nuestras vidas. Tiene que haber una pasión y la pasión es Cristo. Y las almas, tiene que haber. Así que está claro, hermanos, el nivel nuestro es el nivel de ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que agrada a Dios. Todo lo demás es vivir por debajo de la voluntad de Dios. Amén. ¿Te animas? Vamos a por ello.
Vamos a por un avivamiento para Burgos. Aleluya. Alguno tiene que ser el primero. Alguno tiene que ser el primero. Y gloria a Dios si lo ve en este tiempo. Y si no, que pase el relevo y la semilla. Pero hay que pasar el avivamiento a la siguiente generación. Hay que pasar la pasión a nuestros jóvenes. Hay que pasarlo. Tenerlo y transmitirlo, ¿verdad? Aleluya. Y que podamos impactar nuestra nación, nuestra tierra, donde Dios nos ha puesto a cada uno. Aleluya. Gloria al Señor.